Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Este es el informe médico del cocalero herido, quien tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Hasta ahora presenta el 80% de riesgo de muerte. La directora del nosocomio del Hospital Arcoiris, Jael Cazón, informa el estado de salud de esta persona. Escuchemos y luego continuamos. Buenos días, bienvenida antes de mediodía. Gracias por este tiempo. Buenos días, John. Gracias por tu tiempo tan valioso y tu trabajo. Bueno, sí es el nombre, corresponde al nombre del paciente que está internado en nuestra institución. Se trata de un cocalero que llega tras sufrir un incidente en los enfrentamientos acá en Villa Fátima, que atinge a nuestro barrio también, a nuestra zona. Bueno, la situación de él es realmente crítica, ¿no? Es producto de la explosión de un artefacto, ¿verdad? Esa es la referencia que tenemos, que ha sufrido explosión de una dinamita aparentemente, pero nosotros nos hemos enfocado plenamente en el estado grave de él, no tenemos mayores antecedentes. Bien, doctora. A ver, tengo entendido que llegó con el brazo amputado. ¿Usted nos contará las condiciones en las cuales este cocalero llegó hasta la institución de salud suya? Mira, él llega evacuado por la unidad de bomberos a la 1:15 aproximadamente, con gran exposición de vísceras, con un trauma abdominal abierto, con extensa exposición de visceración, de extensa amputación traumática de brazo, antebrazo izquierdo, en shock, entrando en shock hipovolémico por la gran pérdida sanguínea que él ha sufrido en el lugar del evento, del incidente y en el traslado. Al recibir un paciente con esta magnitud de lesiones, como hospital nosotros tenemos un equipo multidisciplinario quirúrgico y se define ingresar casi inmediatamente a quirófano por estas lesiones. El paciente llega consciente aún, eso hay que resaltarlo. Decisiones difíciles para el equipo médico que atiende a este paciente. Tengo entendido que varios especialistas entraron a atenderlo inmediatamente. ¿Qué especialistas ha requerido ayer en la tarde este señor? Cirujano de abdomen, 2 cirujanos de abdomen, cirujano vascular, cirujano de traumatología y ortopedia, cirujano de urología, por la gran lesión en la cavidad abdominal. Y el área de pelvis, porque él estaba con un estallido de pelvis, prácticamente una fractura expuesta de pelvis también. Es decir, la pelvis reventada, los brazos también, perdió los brazos el minero, entonces eso quiero entender. Perdió un brazo, el brazo izquierdo. El antebrazo izquierdo, quiero decir. El brazo izquierdo, el cocalero, perfecto. Y claro, ahí cuando veíamos esas tremendas imágenes, que no las pasamos porque son muy fuertes, estaba con todo el interior hacia afuera. Eso, usted me dirá, en la medicina se puede volver a colocar, poner. ¿Cómo se hace eso, doctora? Disculpe. Sí, es algo impresionante la medicina, pero cuando el paciente está con vida nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos por hacer eso. Y sí es posible porque en realidad no ha habido lesiones muy importantes en órganos internos, ¿no? Estallido de vaso o hígado, pero hay lesiones en intestinos. De todas maneras, gracias a Dios, toda la lesión de pared abdominal estaba expuesta, tampoco podemos dejarlo así, entonces nosotros hicimos todo un manejo quirúrgico integral en las intervenciones. Debe ser muy fuerte. Bueno, ustedes están acostumbrados a aquello, para nosotros las imágenes ya han sido muy fuertes, doctora, muy fuertes. El hecho de que no haya lesiones internas graves, hacen que esta persona esté con vida, en lo poco que puedo, digamos, sacar en conclusión. No sé si es así, doctora Cazón. Sí, pero lo que pone en riesgo su vida es el shock traumático el que está sufriendo, porque el medio interno sufre adaptarse a esta situación que está sufriendo el paciente. Ha sufrido un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, ha perdido grandes líquidos, un shock séptico por la exposición de vísceras al medio ambiente donde hay
todo tipo de sustancias infecciosas. Entonces, la situación realmente es crítica del señor Plácido. Lo que le está descompensando es todo este shock, porque el ser humano es integral, ¿no? Entonces, hay reacciones inflamatorias sistémicas que se van poniendo en evidencia minuto a minuto. Órganos blancos sufren con estas lesiones, como es el caso del riñón, y él está presentando ya una falla renal aguda. Y bueno, esperamos mayores complicaciones también por la magnitud del trauma. Ya tiene falla renal. Correcto. Se hablaba de 50%, 60, 70, 80%. Qué difícil la verdad esto, doctora. ¿Qué nos puede contar? Sí, demasiado complejo en este momento por las escalas que se manejan en la unidad de terapia intensiva. La mortalidad es aún a un 80%. La situación es demasiado crítica. El paciente, por las lesiones que ha sufrido, es severamente inestable. En cualquier momento él puede fallecer. Pero la vida es, como siempre digo, de Dios y sabrá hasta dónde podamos ayudarlo. Doctora, tremendo conocimiento de la medicina, de los especialistas, ¿no? ¿Cuántos de estos casos ya ha visto usted como directora del Hospital Arcoíris? Mire, es el primer caso de esta magnitud con evisceración tan extensa de lesiones. Muchas veces vemos traumas, grandes traumas en pelvis, en fracturas expuestas, traumas de cráneo, pero evisceración tan extensa es la primera vez que yo veo a un paciente y con vida realmente. ¿Cómo está en terapia intensiva en este momento el señor? ¿Está intubado? Crítico, está intubado con soporte de mecánica ventilatoria, fármacos vasopresores para poder ayudar a ese corazón, sedado con analgesia y en espera de respuestas de él, ¿no? Doctora, ¿no sabe cómo apreciamos la medicina que se practica en el Hospital Arcoíris, conocedor además de su capacidad como directora y de los médicos en este establecimiento? Es que claro, nos resta a ustedes, por lo menos imaginariamente, darles un aplauso a todo ese esfuerzo que están poniendo. Muchísimas gracias. ¿Cuánto personal médico está en este momento ocupando el señor, digamos, en atención allá en Arcoíris? En este momento, como está bajo el cuidado de terapia intensiva, tenemos 4 intensivistas que están cubriendo todas las horas, 24 horas, para atenderle al señor Plácido. Un equipo de enfermeras muy capacitadas y bueno, todo el soporte con la dirección médica y los jefes de servicio para poder coadyuvar en su mejora, ¿no? Dios nos dé la oportunidad de que el señor Plácido pueda salir adelante. Doctora Jael Cazón, directora del Hospital Arcoíris, muchísimas gracias por este reporte. Haremos desde aquí, un grupo hasta de oración por este señor para que pueda salvar. Ya es un milagro, doctora Cazón, ya es un milagro de que esté con vida, ¿no? Indudablemente, John, y la voluntad siempre es de Dios y nosotros solo somos instrumentos para poder ayudar a la gente. Muchas gracias por tu espacio y gracias por la confianza que le tienen al hospital, a toda la población. Muchísimas gracias, doctora Cazón, le mando un abrazo, gracias por esta información y que tenga un buen día. Ahora, 10 de la mañana con 16 minutos, ¿cuál es la situación de salud, el cuadro de esta persona? La escuchamos, doctora. ¿Cómo está? Buenos días, Pedro. Gracias por el espacio que le dan a esta situación tan complicada de este paciente que cursa sus primeras 12 horas de internación en la unidad de terapia intensiva, posterior a haber tenido varias intervenciones quirúrgicas el día de ayer, secundario a este accidente que él ha sufrido en los enfrentamientos acá en la zona de Villa Fátima. Su estado actual, aún por la severa lesión que él ha sufrido, cursa actualmente un postoperatorio severamente inestable, pero esperamos que en las siguientes horas él pudiera estabilizarse un poquito más. En este momento el pronóstico es vital, es muy incierto y la mortalidad es mayor al 80%, puesto que el riesgo de sufrir disfunción multiorgánica o orgánica múltiple es muy alto.
estamos hablando de un paciente realmente crítico. Bien, doctora, la cirugía que se le hizo, ¿qué características tuvo? ¿Uno puede suponer que fue una cirugía reconstructiva, doctora? Bueno, él en esta primera intervención él ha sufrido una reparación de varias estructuras anatómicas abdominales, lavado de cavidad y drenaje en vista de que todo estaba expuesto, sus órganos, reconstrucción parcial de la pared abdominal, amputación traumática del brazo izquierdo que ha sido regularización de muñón, y sobre la fractura expuesta de pelvis se ha realizado una limpieza quirúrgica y aplicación de sistema BAC para poder controlar la infección, que es el mayor riesgo que tenemos. También ha sufrido un trauma vascular, el mismo que ha sido reparada la vena femoral común y una trombectomía. Doctora, órganos vitales que están muy dañados, porque me imagino que eso es lo que pone en serio peligro su vida, órganos vitales que hayan sido dañados y que no queda otra más que esperar que su organismo, tan maravilloso que es el organismo humano, responda. Órganos vitales que están muy dañados, doctora. En realidad, el sistema íntegro del paciente está dañado, ¿no? Él ha perdido demasiada sangre en el accidente, en el traslado, en el transoperatorio. O sea, él ha sufrido un shock hipovolémico hemorrágico. Eso es lo que le ha desestabilizado y ha puesto en riesgo la vida. Si bien los órganos abdominales están conservados, realmente no ha tenido pérdida de ningún órgano, pero la anemia severa, el shock traumático que él está sufriendo es lo que pone en riesgo su vida. Doctora, qué interesante la explicación que usted hace para quienes desconocemos la medicina. Doctora, alguien de manera muy sencilla podría decir, pero con una transfusión de sangre o con ponerle más sangre se soluciona el problema ante esa pérdida. Creo que no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo porque la gran pérdida de sangre daña órganos vitales, porque el cuerpo empieza a preservar el cerebro, el corazón, los riñones. Entonces los órganos a una pérdida masiva de sangre, o como decimos un shock hemorrágico y polémico, estos órganos blancos sufren grandes lesiones microscópicas, digámoslo así, como el que está sufriendo, ¿no? Él ya ha presentado una falla renal, hay un fracaso renal agudo por estas lesiones que él ha sufrido. Doctora, hay que esperar hora tras hora, o sea, él está bajo estricta vigilancia. Correcto, para el paciente plácido cada minuto, cada hora cuenta para poder preservar su vida. Doctora, para finalizar, si él lograra sobrevivir, doctora, ¿las condiciones de su vida a futuro podrían llegar a adquirir normalidad o las consecuencias también serían severas? Mire, desde que él ya perdió parte de un brazo, de un antebrazo, él ya tiene una gran discapacidad, ¿no? Ya establecida. El tema de las infecciones oportunistas por la gran lesión es algo que va a quizás limitar de alguna manera el que salga adelante pronto. Mire, es muy incierto darle un pronóstico de sobrevida o de situación de secuelas que él pudiera sufrir, y eso es día a día que podremos evaluar. En esta fase estamos luchando por su vida. Doctora, permítame un dato de curiosidad periodística. Cuando ustedes tratan un caso como este desde lo clínico, lo médico, y cuando hacen una intervención de semejante magnitud, doctora, ustedes pueden advertir la condición en la que se encontraba ese organismo, si es fuerte, no es fuerte, si estaba bien nutrido o no, si era sano, no era sano. ¿Eso se puede verificar en estos momentos críticos, doctora, en un ser humano? No, nosotros no podríamos decir porque no conocemos los antecedentes, ¿no?, de este tipo de pacientes, porque estos eventos violentos que se suscitan, ya sea en este tipo de enfrentamientos o agresiones de terceros, nosotros no tenemos muchos antecedentes previos al estado actual. Nosotros vemos un momento de la enfermedad
que es las lesiones agudas. Y paralelamente uno va descubriendo, por ejemplo, si es diabético o si es hipertenso, esos antecedentes van saliendo posterior a la tensión. Indudablemente lo que descompensa al paciente muchas veces el momento agudo en el que está sufriendo en este tipo de lesiones que son de trauma, ¿no? Doctora, mi última consulta, todos los gastos médicos, ¿quién está corriendo con esto? ¿La familia? ¿Algún tipo de trabajo social para él? Mire, al ver un paciente tan crítico, el hospital ha concentrado su atención y no ha escatimado ningún recurso para salvar la vida de este señor. Supongo que en las siguientes horas ajustaremos costos e informaremos a la familia. No hemos puesto en conocimiento a la familia realmente la magnitud de costos que el hospital ha erogado para salvarle la vida a este paciente. En las siguientes horas tendré un informe claro administrativo para poder ponérselo en conocimiento a la familia. Doctora Casón, le agradezco por su tiempo, por su explicación. Hay el 80% de posibilidad que esta persona pierda la vida. Se está aferrando al 20% y no sería la primera vez que personas con un 10 incluso puedan salvar la vida. Doctora, le agradezco mucho y será hasta cualquier momento cuando tengamos noticias, ojalá de recuperación. Ojalá sean buenas noticias en el futuro. Gracias, Pedro, por tu espacio y bueno, que Dios nos acompañe siempre. Gracias a la directora del Hospital Arcoíris, la doctora Yael Casón. Este ciudadano, este cocalero, que en este momento son más las posibilidades de muerte que tiene que de vivir. Pero bueno, el organismo humano, cada organismo es una máquina fantástica, sorprendente en sus reacciones. Solo resta esperar cómo evoluciona. Y quién sabe que con este 20% de posibilidad de vida al que está aferrado, todavía puede tener años por delante para rehacer su vida. Ese es el informe de la situación médica del cocalero herido, quien tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Presenta hasta ahora un 80% de riesgo de muerte tras haber pasado la noche con vida. A Plácido Coca, de 32 años, le amputaron un brazo y tenía vísceras expuestas. Fue sometido a una operación de aproximadamente 6 horas con varios especialistas. Plácido Cota, de 32 años, es el cocalero que resultó gravemente herido debido a la explosión de un cartucho de dinamita durante los enfrentamientos de ADEP-Coca con la policía, hecho que ocurrió pasado el mediodía de este lunes pasado en la zona Villa del Carmen, en La Paz. La evaluación médica hasta ahora indica que su estado continúa siendo crítico y tiene una probabilidad del 20% de sobrevivir. El paciente en este momento cursa sus primeras horas posoperación. Inmediato aún inestable. El paciente está crítico, severamente inestable. El porcentaje de mortalidad no ha variado. El paciente estaba en un 80% de probabilidades de mortalidad. Puede evolucionar una disfunción orgánica múltiple, pero él está recibiendo todo el soporte médico del Hospital Arcoíris, informaba la directora del nosocomio, Yael Casón. En un video se puede ver cómo ocurrió este trágico hecho. Sufrió la explosión de un artefacto en el costado izquierdo de su cuerpo. Su diagnóstico es sumamente crítico. Al margen de la pérdida de su brazo, tenía vísceras expuestas. Los diagnósticos actuales informados son shock mixto, shock hipovolémico hemorrágico y séptico por la gran magnitud de la lesión que ha tenido, puntualizaba la doctora al informar cuál era la situación de Plácido Cota, el cocalero que resultó herido y tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Al respecto, te invitamos a dejar tus comentarios. ¿Qué acciones debe tomar el presidente Luis Arce Catacora para poner un alto a los enfrentamientos de ADEP-Coca con un mercado paralelo de afines del movimiento al socialismo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.